Que el Señor le bendiga grandemente. Nos hemos gozado en la presencia del Señor, ¿verdad? Todos hemos sentido a través de la alabanza ese sentir que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese sentir? Que nos podamos regocijar en medio de la alabanza. Cuando hay un pueblo que le alaba al Señor, ahí se siente su presencia porque ahí está Dios. ¿Sí? Porque Dios no se está fijando en un lugar, si es el más grande o el más espacioso, el más lujoso. Se está fijando en corazones dispuestos a alabar su nombre. En esta hermosa mañana, hermano, pues les deseo a todos y cada uno de ustedes que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que bendiga también grandemente la vida de los hermanos que nos ven a través de la transmisión. Que el Señor sea llegando a cada uno de sus hogares y a través de su palabra nos enseñe algo, porque la palabra de Dios nunca viene vacía, siempre viene rebosando de bendición, de palabra que edifica nuestras vidas. En esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, pues vamos a hablar acerca de una mujer, ¿sí? Esta palabra puede llegar a hombres y a mujeres, pero en esta mañana cerrando, vamos a cerrar con Rahat, ¿sí? Una mujer que algunos de nosotros ya conocemos algo de su historia, otros quizás conozcamos mucho y otros quizás no conozcamos muy poco de ella. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 24. Cuando lo tengan me contestan con un amén, hermano. Josué, capítulo 2, versículo 1 al 24. Leemos la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahat, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahat: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nosotros alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora, pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana por su casa. Estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa más. Cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego se despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que le perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a José, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, en esta hermosa mañana, Padre bendito, estamos agradecidos y venimos a ti con un corazón arrepentido y agradecido por todas las múltiples bendiciones que tú nos das a diario, bendito Señor. Te pido que tú, Padre mío, a través de tu palabra, seas usándome, bendito Dios. Yo solamente soy un instrumento, Padre mío, pero es tu palabra la que se va a llegar, es tu palabra la que transforma vida. Bendito Dios, que tú seas esta palabra como alimento necesario de nuestra alma, bendito Dios, la cual hemos escuchado y no hemos gozado al escuchar cómo se glorifica tu nombre y cómo se te da la honra de cómo había sido entregado, bendito Señor, en manos tuyas todo ese pueblo de Canaán, bendito Padre Celestial. En esta hermosa mañana también te entregamos nuestras vidas, bendito Padre Celestial, para que tú seas glorificándote en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes, ¿no? Retomando un poco de la introducción, quiero en esta mañana hablarle acerca de cuando Israel conquistó a Jericó, ¿sí? La primera ciudad de la que estaba a la entrada de la tierra de Canaán, porque Canaán iba a ser todo lo que iba a ser entregado, toda la tierra de Canaán iba a ser entregada al pueblo de Israel, pero en este momento Josué fue prudente y únicamente dijo: ahorita vamos a empezar conquistando a Jericó. En ese momento nosotros podemos recordar un poco acerca de lo que pasó antes, cuando Moisés envió espías y mandó 2 espías, de los cuales salieron abatidos y quebrantados de ese lugar. ¿Por qué? Porque dijeron: pues es que son hombres gigantes, y temieron más al hombre y a su poder que al el poder que venía con ellos, que los mantuvo y que los protegió durante muchísimo tiempo en el desierto, y que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Muchas veces en nuestra vida olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios con su poder y su misericordia nos ha transformado ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, y nos ha traído a un nuevo lugar, a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que quería para el pueblo de Israel. Quería una tierra nueva que fluía, dice, leche y miel.
¿sí? Y esta era la tierra de Canaán. En este momento les voy a decir un poco acerca del título de la prédica, se va a llamar Rahab, una mujer de fe, ¿sí? ¿Aquí hay mujeres de fe? Amén. Amén, hombres de fe también, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y vamos a dividirlo en 4 puntos. El primero es espías enviados a Jericó, ¿sí? Josué en este momento es prudente, ¿sí? Porque él envía únicamente a 2 espías, pero nada más van a ver la tierra de Jericó, van a inspeccionarla y a decirle cómo está el estado de ánimo en el que se encuentra el pueblo. No van a recorrer toda la tierra de Canaán, únicamente Jericó. Podemos deducir que en este caso Josué, que era el general, ya había tenido una experiencia similar, ¿no? Porque él había sido uno de los espías enviados por Moisés. Pero ¿qué pasó con los otros 10 espías? Su ánimo decayó, ¿por qué? Porque no tenían puesta la mirada en el Creador, en Jehová de los ejércitos que los había librado de la esclavitud. Entonces él manda a 2 hombres que vayan con un espíritu enamorado de Jehová. ¿Por qué? Porque él va a ver a través de los ojos de ellos, la respuesta que va a recibir de ellos va a ser de aliento o desaliento, pero si son 2 enviados que temen a Jehová, que le creen, la respuesta que van a traer va a ser positiva. ¿Por qué? Porque están creyendo en un Dios poderoso que los ha librado del lazo del cazador. Amén. La palabra de Dios nos narra que ellos se dirigen, dice, entran a Jericó, se infiltran, pero fueron vistos. Y Dios guía sus pasos hasta la casa de Rahab, ¿sí? Rahab, conocida como Rahab la ramera, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que de donde Dios nos ha sacado, nos va a marcar el resto de nuestra vida, pero no es así. Dios nos está mostrando que cuando Dios te toca y cuando Dios te toma y cuando Dios transforma esa vida, muchas cosas grandes pueden pasar en nuestras vidas, hermanas. Dice que Rahab, ¿por qué decimos aquí que Dios dirigió sus pasos a ella? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Porque Dios dice que se fueron y entraron a la casa de Rahab, conocida como ramera. Vean qué tan es así que dice que Rahab, dice en el diccionario, que Rahab significa demonio marino. O sea que hasta el nombre era el nombre de un demonio. Hasta el nombre que le habían puesto, siendo que era un pueblo, el pueblo de Canaán y de Jericó, un pueblo idólatra, servidor de todos los placeres mundanos de este mundo, todos los placeres, lo peor de los placeres del mundo, ahí se hacía. ¿Sí? Entonces el nombre que tenía esta mujer era demonio marino. Y Dios los dirige a este lugar. Jehová nos enseña a través de este ejemplo, porque Él va dirigiendo a estos espías hacia la casa. Dios nos está diciendo en esta hermosa mañana que la gravedad de nuestro pecado no es una barrera contra el perdón y la redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que le hemos fallado al Señor, pero Dios no está viendo tu condición de pecado. ¿Qué está viendo Dios? Te está viendo a ti. Yo puedo ver al hermano y verlo desde una vista mundana y decir, ya envejeció, ya está así, está acá, pero Dios, ¿cómo lo ve? Los ojos de Dios son increíbles. Dios nos ve con ojos de amor y nos ve perfectos. Entonces, en su misericordia, Dios estaba viendo a la mujer y lo que estaba pasando con la mujer, no la condición de pecado en la que se encontraba esa mujer en ese momento. Porque sí, había un pecado grave ahí y había un pecado que había que corregir, pero en ese momento ella no ha tenido todavía el encuentro con estos hombres. Entonces, Dios los dirige hacia este lugar. Y podemos ver el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones y cuando hay fe, grandes cosas pueden suceder, hermano. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, te dirías a esta montaña, quítate aquí, échate al mar
y ella lo haría, porque la fe mueve montañas, como un granito de mostaza, como algo tan chiquitito. Entonces, cuando hay fe y arrepentimiento genuino en nuestra vida, ¿qué pasa? Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. En esta época nosotros, a través de Jesucristo, a través de su amor, hemos sido llamados y hemos sido transformados de ese viejo hombre, esa naturaleza vieja. Porque cuando venimos al encuentro con Jesús, no todos veníamos perfectos. Hubieron muchas cosas que corregir en nuestra vida. Hubieron muchas cosas que trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quería algo nuevo para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros algunos eran fornicarios, adúlteros, borrachos, homicidas, ladrones, pero para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado. Esa es la maravilla del amor de Cristo. Y nosotros podemos decir, y podrían haber dicho en esa época, donde esa mujer, Rahab, la ramera, porque los que lo conocían pudieron decir, y ella va a ser transformada, y ella va a cambiar su vida, pero así sucedió. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento y Dios entra en nuestra vida, grandes cosas pueden suceder. Porque para Dios no hay nada imposible. El punto número 2, protección de Rahab a los espías. Así como estos espías vinieron a Rahab, guiados por Dios, en ese entonces Dios los guió a los espías para que pudieran llegar a donde estaba Rahab. En este tiempo Jesús ha venido a nuestro encuentro. Jesús ha venido a nuestra vida, Jesús ha transformado nuestro ser y Él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere oír mi voz, yo estaré con Él y cenaré con Él y Él conmigo, porque Dios nos está llamando. Ninguno en esta época se puede gloriar y decir o jactar, yo estoy a los pies del Señor o yo le busco porque yo lo he querido. No, ninguno de nosotros hemos querido venir a los pies de Jesucristo. Ha sido Jesucristo quien ha tocado nuestras vidas, quien nos ha llamado primero, quien nos ha amado primero y el que nos ha dado la oportunidad de estar en su redil. Entonces, si todos nosotros estamos aquí en esta mañana, es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, no podemos sentirnos más grande que otro, porque todos, absolutamente todos, hemos tenido un llamado de parte de Dios y hemos escuchado ese llamado y hemos venido porque Él nos ha puesto ese sentir en nuestros corazones. Amén, hermano. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros y la muerte que Él hizo para que tú y yo estemos aquí fue muerte de sangre, ¿sí? Entonces nosotros no podemos echar en vaso roto o echar a la basura una salvación tan grande. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo escaparemos de una salvación tan grande? Porque Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos y redimidos a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor, no porque fuéramos perfectos, porque así como Rahab no era perfecta, nosotros tampoco éramos perfectos, pero Dios está viendo lo que puede hacer contigo, mujer, lo que puede hacer contigo, hombre, los planes que Él tiene, sus propósitos. Yo no los puedo llegar a ver, pero Dios conoce sus planes, Dios conoce sus propósitos y son grandes en el cielo. No son así limitados como la vista de nosotros que puede ver tan limitado y tan carente. Dios puede ver más allá de lo que tú y yo podemos ver, pero para eso necesitamos ser obedientes. Jericó era una ciudad grande con muchas personas, pero únicamente Rahab había creído en Jehová, ¿sí? Había muchísimas personas, ¿sí? Era una ciudad grande, de hecho tenía un rey, pero únicamente Rahab había creído en Jehová. No de temor, de miedo, que me van a hacer, que me van a destruir, sino que había creído en ese Dios de los israelitas. Si estos espías hubiesen dirigido a otra casa, quizás lo hubiesen entregado al rey de Jericó, pero Dios los guió hacia el encuentro de una persona que los recibiría y aún más, que Dios sabía que algo ya estaba pasando dentro de ella en su corazón. Amén, hermanos.
Rahab recibe y protege a estos israelitas porque Dios nos buscó primero. No fue Rahab la que salió a buscar a los espías. Los espías llegan a su casa. Así pasa con nosotros. Es Dios quien nos está llamando. Es Jesucristo, Espíritu Santo, que nos está llamando, que nos está buscando. Y nosotros venimos a Él porque Él así ha tenido misericordia. Entonces, Jehová ya sabía lo que estaba pasando en el corazón de Rahab, y entonces Él manda a los espías a que la busquen y lleguen a su casa. Quizás ellos ni cuenta sabían, ni sabían a dónde habían entrado, ni que Dios los había dirigido a ese lugar, pero así había sido. Jesucristo en este momento ha llegado a nuestras vidas. Hemos conocido a Jesucristo porque Él nos amó y nos ha revestido de vestiduras nuevas. Rahab recibe en su casa a los israelitas, personas con quienes el rey y el lugar y toda la ciudad han declarado la guerra a estos israelitas. En cambio ella los recibe, los acogió a pesar de conocer a qué venían. Porque como ya se había escuchado que el pueblo de Israel venía a atacar al pueblo de Jericó, pues ella sabía perfectamente que venían a inspeccionar, que venían porque iban a conquistar la tierra de Jericó. Ella sabía perfectamente que venían a eso, y a pesar de que sabía las razones, los recibió. Y no solamente los recibió, hermano, los escondió en su terrado y los cubrió bajo manojos de lino. Amén. Quienes quieran ir en el capítulo 4 y 5, de lo que estamos leyendo ahorita de Josué, en el capítulo 4 y 5, cuando los enviados del rey le preguntaron a Rahab sobre los espías, ella negó que estuvieran en su casa. No solo negó Rahab conocer a los espías, sino que para impedir que los siguiesen buscándolos por la ciudad, dijo que habían ya salido de la ciudad. Hasta eso más, no solo los protegió, los guardó, sino que también dijo una mentira más: ya se salieron, ya no están, ya no los sigan buscando. Y así fue, porque ellos se salieron a buscarlo fuera de la ciudad. Nosotros podríamos decir: Rahab, pero si es mentirosa, ¿no? Está diciendo mentiras. Pero ella lo hizo en este momento. Podríamos decir: ¿por qué podría ser justificada Rahab si está diciendo mentiras? Ella aquí en este momento está tomando la decisión. Me quedo con mi pueblo ya está derrotado. Ella ya lo sabía porque había creído en Jehová. Mi pueblo ya está derrotado, ya no hay nada que hacer. ¿Me quedo con mi pueblo derrotado o sigo a estos israelitas que tienen a un Dios victorioso? ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Nos iríamos, ¿no? Y en cuanto a la mentira, no la podemos justificar, mentira es mentira, pero recordemos quién era ella y que todavía no ha habido una conversión de pecado en ella, y tampoco conocía las leyes y los estatutos que los israelitas ya conocían, ¿sí? Entonces ella no la podemos juzgar de la misma manera diciendo de que estaba diciendo una mentira, porque no conocía los estatutos de Dios, a pesar de que Dios ya estaba trabajando en ella. ¿Sí? Con eso no estoy justificando a Rahab. Ha cometido una falta, ha hecho mentiras, pero ha protegido y ha procurado proteger la vida de estos israelitas enviados por Josué. Punto número 3, declaración de fe. Ahorita pregunté, ¿somos mujeres de fe? Como mujeres que amamos al Señor, como mujeres que le hemos creído a Dios, debemos de tener una fe genuina de que lo que esté pasando en nuestra vida puede ser cambiado. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en aquello que no podemos ver, pero sabemos que estamos acompañados de un Dios poderoso, de un Cristo que murió y resucitó y venció a la muerte. Y entonces nuestra fe tiene que ser grande para que podamos agradar al Señor en ese aspecto. En el capítulo 8 al 9, si no, vamos a Josué capítulo 8 al 9, lo voy a resumir. Rahab cierra la puerta y sube al terrado y les dijo lo siguiente: estas palabras podemos entender
porque Jehová eligió a Rahab, ¿sí? Cuando ella dice esto, podemos entender por qué Jehová eligió a Rahab. Posiblemente no lo entendamos inicialmente, porque ella pudo haber sido cualquier otro, pero era por lo que estaba pasando en ella, lo que estaba pasando dentro de ella, es la diferencia de cualquier otra persona. Podemos entender por qué Jehová eligió a Rahab. Ella les dijo estas palabras en el capítulo 9. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor ha caído sobre nosotros. Rahab tenía conocimiento de que Dios había hecho lo que Dios había hecho con su pueblo, de lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto, que los había librado del pueblo de Egipto, que los había pasado a través del Mar Rojo, que lo había secado y ellos pudieron pasar caminando. Ella ya tenía conocimiento de eso, pero ¿qué tipo de conocimiento tenía Rahab? De oídas, ¿sí? No lo había vivido ella todavía. No había tenido este encuentro con Jehová, sino que lo había escuchado. Ella tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque ya se murmuraba, la fama de los israelitas ya se había esparcido por todo Jericó y por todo Canaán. Por eso estaban atemorizados de lo que podía ocurrir, porque sabían que traían con ellos, delante de ellos, un Dios poderoso que les daba que ganasen batallas y que hacía grandes cosas. Por eso Rahab declara estas palabras. Rahab tenía conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar. Tenía una convicción de lo que iba a pasar. Ella sabía que Jericó iba a caer. Ella no tenía dudas de que iba a caer. Por eso ella eligió tomarse de la mano de Jehová. Muchas veces en nuestra vida están pasando y aconteciendo cosas y no sabemos qué hacer. Podemos decidir quedarnos ahí estancados o tomarnos fuertemente de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo, que es nuestro Redentor, y seguir adelante, ¿sí? Podemos tropezar y seguir adelante, podemos levantarnos y seguir adelante o quedarnos estancados. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que sigamos adelante como un pueblo victorioso en Cristo Jesús. Así como le daba la victoria al pueblo de Israel cuando ellos eran obedientes, hermano. Pero hay un momento que el pueblo de Israel era desobediente y Dios tenía que enseñarlo, porque dice que Dios al que ama, disciplina. Dios había hecho con su pueblo grandes cosas y ella lo sabía. Y ella dice en el 10, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ella tenía conocimiento de las maravillas que Dios había hecho a través de su pueblo, y que era Jehová de los ejércitos. Pero ella solamente le conocía de oída. Pero recordemos lo que dice la fe. La fe viene por el oír. En el caso de nosotros, la fe viene por el oír la palabra. En el caso de ella, la fe vino por oír lo que estaba haciendo Jehová en ese momento, ¿sí? Entonces, la fe viene por el oír. Ella ya tenía un temor y ella sabía que iba a ser conquistada la ciudad de Jericó. Rahab hace una declaración que está en el versículo 11. Dice, oyendo esto, ha desmayado en nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta de la declaración que está haciendo Rahab en ese momento? El Dios de ustedes, israelitas, le dice, yo he oído y he oído de él que es grande. Pero no solamente dice he oído de él, sino que dice reconoce, porque dice es Dios de arriba en los cielos y Dios de abajo en la tierra. Ella está dando una declaración de fe. Ella está creyendo en el Dios que aún no conoce, pero le está creyendo. La palabra es clara cuando nos quiere decir en Hebreo 11:1. Si gustan pueden buscarlos en Hebreo 11:1, hermano. Lo que dice la palabra.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ella aún no conocía de Jehová, pero estaba creyendo en él, tenía la certeza de que era el Dios de dioses, o sea, que era el Dios sobre todos los dioses, era el Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. ¿Y por qué el Dios de todo lo que había? Porque ella era una idólatra, hermano. Ella era una mujer que estaba en una tierra donde se adoraba a muchísimos dioses, ¿sí? Pero ella estaba dejando de lado todos sus dioses y estaba tomando a Jehová de los ejércitos como su único Dios verdadero. Y da esta certeza de decir, es el Dios de arriba y el Dios de abajo, y no hay otro Dios fuera de él. Y es lo que nosotros tenemos el día de hoy. No hay otro Salvador fuera de Jesucristo. No hay otro que haya muerto en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, solamente Jesucristo. Y Él en esta mañana nos está enseñando que no hay pecado grande que Él no pueda perdonar, que no hay pecado chico ni pecado grande que Él no pueda perdonar y que no hay vida que Él no pueda transformar, como está pasando en este momento en la vida de Rahab. Amén, hermano. Punto número 4, el pacto. En el verso 12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Ella le estaba pidiendo a los espías, en este caso a los israelitas, que le diera una señal segura, de que no solamente ella iba a ser salvo, sino su papá, su mamá, sus hermanos y su familia, que iban a ser salvos cuando vinieran los israelitas a conquistar a Jericó, porque ella tenía la certeza de que iban a ser derrotados. En este momento, hermanos, como mujeres que le creemos al Señor, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios, creemos que Dios puede transformar no solamente nuestras vidas, sino también las vidas de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestros parientes. ¿Le estamos creyendo a Dios? Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo. Tú, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Eso es una promesa que Dios nos hace. Pero para eso tenemos que ser obedientes, ¿sí? Todo viene atrás, siempre hay un porqué, tenemos que ser obedientes. Dice que la oración de una madre, Dios no la deja abandonada. Dios siempre está viendo la oración de una madre que está intercediendo por sus hijos, que cree que aunque su hijo se vaya, se descarríe, se aparte de los caminos del Señor, no quiera saber absolutamente de Dios, ella sabe y tiene la certeza, la convicción que va a venir nuevamente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es una mujer que ora, porque es una mujer que le cree a Dios, porque es una mujer de fe, ¿sí? No importa lo que tu hijo anda haciendo en este momento, cree que el Señor lo va a traer nuevamente a los pies, porque así va a ser. Amén. En este momento Rahab no solamente está viendo por su salvación, ella está viendo por la salvación de su familia y está intercediendo por la salvación de su familia. Y estamos hablando de una intercesión física, porque en ese momento ya no conocía las cosas espirituales, pero nosotros que conocemos como mujeres de Dios, que conocemos el trascender espiritual, tenemos la certeza que esa alma y ese espíritu de tu hijo, de tu hija, de tu familiar, de tu esposo va a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer de fe que le has creído al Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos decir, Rahab no merecía ser salva, según nuestro criterio, porque muchas veces todos nos creemos santos, juzgadores, que podemos juzgar a los demás. Nos creemos limpios. Jesucristo mismo nos dio ejemplo cuando estaban acusando a la mujer samaritana. Tire la piedra el que esté libre de pecado. Si vamos a todo lo que dice la Escritura, pues ninguno estamos libres de pecado, porque alguna vez hemos mentido, porque alguna vez hemos robado, porque alguna vez hemos hecho algo indecoroso, porque alguna vez hemos hecho algo que no es agradable a los ojos del Señor.
Entonces, ante los ojos muchas veces juzgadores podemos decir, Rahab no merecía ser salva y no merecía ser elegida por Dios. Pero no era así. El corazón de Dios no es el corazón de nosotros. El corazón de Dios es un corazón puro, sin mancha, sin arruga. Ese es el corazón de Dios. Y su misericordia es grande e infinita. No tiene límite su misericordia. Entonces la misericordia que Dios tiene por nosotros es grande. Y la misericordia que Jehová tuvo en ese momento por Rahab fue grande. Y Dios es un Dios que da resultados, ¿sí? Dios no es un Dios que le pedimos y que no va a haber resultado. Si estamos pidiendo bien como conviene a nuestra vida, según la voluntad de Dios, vamos a obtener resultados porque Dios es misericordioso y piadoso. A través de Rahab alcanzaron tanto ella como su familia la salvación. Ella se aferró a esa fe y fue contada entre la genealogía de Jesucristo, ya que se casó con Salmón y fueron padres de Boz, quien se casó con Ruth. Si recuerdan Ruth, la pastora ya nos lo predicó, quien engendró un hijo suyo, Obed, padre de Isaí, por tanto es bisabuelo de David, del rey David. ¿Y de dónde viene la descendencia de Jesucristo? De David, ¿sí? Entonces Rahab, con todo su pasado, porque su pasado no la estaba definiendo, era su presente en Jehová la que iba a hacer la diferencia, no el pasado que pudiera haber tenido, porque Dios no está viendo tu pasado. Si Dios estuviera viendo tu pasado, estaríamos cargados y abatidos porque no podríamos con el peso de nuestro pecado. En cambio, Él se lo llevó en la cruz del Calvario y cargó con ese pecado, con el peso de nuestro pecado. Entonces, a Dios no le interesaba su pasado, le interesaba su presente en Jehová. Y dice que tanto así fue la transformación que esta mujer tuvo, Rahab, que a su hijo lo educó rectamente, dice. Vos fue educado rectamente, que incluso tomó a Ruth, ¿sí? Porque tenía un corazón recto. ¿Por qué? Porque había sido educado correctamente en los caminos del Señor, en los caminos de Jehová en ese momento. ¿Sí ven la diferencia? El cambio que hay en nuestra vida cuando nosotros dejamos que Dios tome la autoridad sobre nosotros y dejamos de lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestras envidias, nuestras críticas y todo lo que podamos traer, nuestros pecados de atrás, los dejamos atrás. Y para lo único que lo podemos recordar es para dar testimonio de su grandeza, pero no para cargar y castigarnos a diario por lo que ya Dios nos ha perdonado, hermano. Amén. ¿Por qué muchas veces le fallamos a Dios, hermano? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Será porque seguimos en este cuerpo pecaminoso? Dice, seremos transformados un día de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Pero todavía seguimos en carne, hermano. Pero vamos en búsqueda de parecernos al varón perfecto que es Jesucristo. Pero le fallamos al Señor. Pero Él, a pesar de que le fallamos, perdona nuestras faltas. Y le duele cuando fallamos, sí, le duele cuando fallamos, pero Él en su Espíritu Santo va y nos recoge, nos levanta y dice, sigue hijo caminando, porque yo te he levantado y te he perdonado, continúa tu camino, continúa tú hacia la meta que es la salvación eterna, continúa hacia la meta en Jesucristo. Y un día estarás conmigo cara a cara. ¿Por qué? Porque Él no te está viendo de dónde te está sacando. Él está viendo lo que puede hacer contigo. Dios nos ha levantado. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Si nosotros nos caemos, Jesús nos va a levantar. Cuando un hijo de Dios peca, claro que tiene que corregirlo. Lo va a levantar y lo va a corregir, como hacemos nosotros como mamás y como papás. Si nuestro hijo falla, pues lo corregimos, pero no dejamos de amarlo. Y no decimos que ya no es nuestro hijo, lo seguimos amando, lo seguimos educando y es nuestro hijo y lo seguiremos amando siempre hasta que nos muramos como mamás. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros caemos, Él nos levanta, nos limpia de pecado y quiere que sigamos caminando. ¿Por qué? Porque es un Dios y un Padre amoroso, que Él entiende la condición en la que estamos. Entender esto
es entender un misterio. Y ese misterio es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límite. El amor de nosotros a veces es egoísta y condicional. Condicionamos a quién amar según si nos trata bien, si nos hace sentir bien. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es perfecto. Veamos lo que dice en 2 de Timoteo 2:13, hermano. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El que no puede, ¿por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, a veces le somos infieles a Dios, ¿sí o no, hermano? No estoy diciendo que le seamos, pero le hemos llegado a ser infiel a Dios, pero Él permanece fiel. Esa es la maravilla del amor de Dios. Que Él, a pesar de que nosotros pudiéramos llegarle a serlo infiel, Él va a permanecer fiel, esperando que recapacitemos de lo que estamos haciendo. Él sabe perfectamente que a veces le vamos a fallar. Y lo sabe tan perfectamente que sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos a poner un ejemplo que quizá no se parezca, pero por ahí va. Cuando nosotros le prometemos algo a Dios y no le cumplimos a Dios, Él ya sabía que no le íbamos a cumplir. Porque a veces hablamos fácilmente y prometemos así rápido. No tenemos un momento de oración para pedirle al Señor que nos guíe para hacer esa promesa al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero muchas veces nos aligeramos a prometerle a Dios. Y veamos el ejemplo de Pedro. Pedro le dijo: Señor, te prometo que yo nunca te dejaré. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. ¿Y qué pasó con Pedro? Le negó. Y ya lo sabía Jesucristo, ¿sí o no? Le dijo: Pedro, 3 veces, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. O sea, ya Dios lo sabe. Entonces, ¿usted cree que Dios no le va a perdonar cuando usted ha hecho una promesa a Dios que Él ya sabía que usted no le iba a cumplir? Claro que lo va a perdonar. No quiere que le ande prometiendo cosas que no pueda cumplir, pero sí sabe que cuando prometemos algo a la ligera, Él ya sabe que no lo vamos a cumplir, pero no significa que dejó de amarnos. Él nos sigue amando y Él sigue siendo fiel. Punto 4, el cordón de grana como señal. Dice que la mujer los hizo descender por una cuerda por la ventana y les dijo por dónde irse. Hasta eso, no solamente los cuidó de que no lo fueran a agarrar dentro de la casa, sino que les dice por dónde irse para que no fueran atrapados. ¿Sí? Por este acto, Rahab le fue contada en el Nuevo Testamento y está escrito como una buena obra. Recordemos que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces necesitamos de obras para que nuestra fe esté fundamentada. Entonces dice, por este acto fue contado como una obra. Leamos en Santiago 2:25, ¿qué nos dice, hermano? Dice la palabra de Dios: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ¿sí? Entonces ella ya en este momento fue justificada por obras. Ella hizo obras en ese momento cuando les dijo, los descendió por la ventana que estaba pegada al muro y por ese cordón. Y todavía les dijo, váyanse y escóndanse 3 días y luego se van. Dice que eso le fue contado por obra. Amén, hermano. Rahab es una mujer de fe que cree en Jehová, que le está creyendo a un Dios que no es el Dios que le enseñaron, no es un Dios al que ella ha seguido, sino un Dios del que ha oído. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31, dice la palabra de Dios: por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces Rahab es conocida como una mujer de fe, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, hermano, en Hebreos 11:31. Fue contada como una mujer de fe, ¿sí?
y fue justificada por las obras de haber dejado que se fueran los espías. Amén, hermano. La palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana a quien no le importa a Dios tu pecado, hermano. No le importa a Dios el pecado que tú hayas cometido, ni de dónde Dios te ha sacado. Dios nos quiere enseñar que lo más importante es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por esa fe que la mujer y por las acciones que esa mujer hizo, que ya Dios estaba trabajando en su corazón, el día que los israelitas regresaron a Josué, regresaron con aliento y dieron buenas noticias a Josué, porque le dijeron que ese pueblo ya había sido entregado a Jehová y que ese pueblo tenía un ánimo decaído. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos se había mostrado a través de lo que se había divulgado a través de todo el pueblo de Jericó. Amén, hermanos. Pero no solamente tenía temor Rahab de caer en manos del Dios vivo, sino que también le creyó como el único Dios verdadero. Estamos creyendo en esta mañana, hermano, que Dios es el único Dios que puede transformar nuestra vida, que puede transformar nuestro matrimonio, que puede transformar a nuestros hijos, que puede transformar nuestra condición en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios poderoso en Cristo Jesús. Dios nos ama infinitamente y para Dios no hay imposibles, hermano. Solamente a veces nos limita nuestra falta de fe. No le creemos, y como no le creemos y como no le oramos, nos sentimos débil, porque esa es la intención del enemigo, hacernos sentir débil. Rahab en ese momento tenía temor de lo que podía venir, pero tenía la certeza que iba a ser salva con los israelitas, y Dios la colocó en un lugar en la genealogía de Jesucristo. Tú, mujer, el día de hoy, ¿le has creído a Dios? ¿Has creído que Él puede hacer grandes cosas en tu vida? Que tu condición en tu vida familiar, en tu vida espiritual, Dios la puede transformar para grandes cosas y propósitos en Cristo Jesús. ¿Le hemos creído con fe victoriosamente? ¿Hemos doblado rodillas? Quizás muchas veces no lo hemos hecho, y me declaro en este momento que muchas veces lloré en medio de mi enfermedad y no le clamé a Dios. Y ahora digo, y muchas veces dije después, Dios, qué ligera hubiese sido mi carga si yo hubiese traído mi oración de continuo, porque no es una oración de hoy oré en la mañana, ya de continuo ante ti y ante tus ojos, y tú hubieses hecho grandes cosas en mí, porque me hubieses fortalecido, me hubieses levantado, me hubieses dicho, a pesar de tu dolor, yo estoy contigo, porque Dios nos deja solo. Entonces no importa en lo que tú, no importa de donde tú, Dios te haya sacado, no importa lo que estés pasando, no importa si estás pasando por una enfermedad, por una tribulación, por un desánimo, porque quizá muchos nos sentimos con desánimo, nos sentimos inmerecidos del amor de Dios, pero en esta mañana Dios te está diciendo, deja de castigarte, porque yo te amo, yo te he redimido, yo te he transformado y te he comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario, hermanos. Amén.